Hola, muy buenas, aquí estamos con un nuevo vídeo de física y química de segundo de la ESO en el que vamos a hablar del tema 6, las fuerzas. Como viene siendo habitual, vamos a dividir el tema en dos partes. En la primera parte vamos a ver qué es una fuerza, vamos a ver los sistemas de fuerzas y los tipos de fuerzas que hay en la naturaleza, los más conocidos. Y seguidamente veremos el efecto deformador de las fuerzas. Y luego en la segunda parte trataremos sobre la ley de Hooke y los problemas y luego veremos cuál es la relación entre las fuerzas y el movimiento que generan. Hablaremos, por lo tanto, de las leyes de Newton, haciendo los problemas de la segunda ley y un poco por encima de qué es la fuerza de rozamiento. Hasta ahora en el tema anterior lo que hemos estado viendo, en el tema 5, que son los problemas de velocidad, de aceleración, el movimiento rectilíneo uniforme, es simplemente la parte de la física que habla del movimiento en sí, teniendo en cuenta las condiciones del espacio y del tiempo. Si os acordáis, la fórmula de la velocidad es el espacio dividido entre el tiempo que tarda en recorrerlo. Entonces, a esa parte de la física, del tema 5, del tema anterior, es a la que se le llama cinemática. Pero claro, las cosas se mueven por algo. Por ejemplo, si una pelota se está moviendo es porque ha pasado algo sobre ella, hay una fuerza que ha actuado sobre ella. O, por ejemplo, si una manzana que está colgada en un árbol se cae, realiza un movimiento de caída, se debe a algo también, hay algo que está actuando sobre esa manzana, hay una fuerza que está actuando sobre ella. Pues esa parte de la física que se encarga de estudiar la relación que hay entre una fuerza y el movimiento que genera es a lo que vamos a llamar la dinámica. Es decir, lo que va a estudiar la dinámica es las causas que provocan que los cuerpos se muevan. Esto es lo que veremos a lo largo de este tema. Ahora vamos a ver más en detalle qué es una fuerza. Y bueno, las fuerzas se van a utilizar para referirse a la acción que realiza una persona o una máquina sobre un objeto o sobre un cuerpo para poder moverlo. Por ejemplo, aquí tenemos una persona que está empujando una caja y por lo tanto lo que está haciendo es iniciar un movimiento en este objeto, en la caja que antes estaba en reposo. Pero a veces, cuando no tenemos suficiente fuerza, lo que utilizamos para mover las cosas son máquinas. Por ejemplo, en el caso de un coche, si no tenemos suficiente fuerza para moverlo, lo que hacemos es que nosotros aplicamos la fuerza en el acelerador, apretamos el pedal del acelerador y la máquina como tal, que es el coche, es la que realiza la fuerza para que éste se mueva. Por lo tanto, una fuerza puede realizar básicamente cuatro cosas. La primera de todas es iniciar el movimiento de un cuerpo. Pues un cuerpo que en un primer momento estaba parado, nosotros aplicamos una fuerza y este comienza a moverse. Pues el ejemplo de tenemos una caja que está en el estado de reposo, aplicamos una fuerza, la empujamos y esta comienza a moverse. El mismo ejemplo pues con el acelerador de un coche. También podemos variar la velocidad, acelerándolo o frenándolo. Pues, tenemos un ejemplo aquí de un carrito de un supermercado. Imaginaos que el carrito va a una velocidad porque yo lo había empujado previamente. ¿Qué podemos hacer ahora? Hacemos una fuerza en sentido contrario. ¿Para qué? Para frenarlo. Podemos variar la velocidad del carrito. Si va a 5 metros por segundo, ahora lo podemos frenar y va bastante más despacio. También podemos cambiar la trayectoria, que es la dirección y el sentido de un movimiento. ¿Con qué ejemplo? Pues si por ejemplo te viene una pelota de tenis en esta dirección, tú le das un golpe con la raqueta y la envías a otra dirección y en otro sentido. Eso es cambiar la trayectoria. ¿Y qué más puede hacer una fuerza? Pues puede deformar un objeto. Si la fuerza es suficientemente grande, como por ejemplo tenemos aquí estas pelotitas de plastilina, y apretamos, hacemos una fuerza suficiente, la plastilina se deforma. Para que se produzca una fuerza, por tanto, deben interaccionar dos cuerpos, siempre. Primero, que es el que ejerce la fuerza, las personas que están empujando, pero también tiene que haber un cuerpo, que es el que recibe esa fuerza. Así que, ¿cómo definimos una fuerza? Bueno, pues es cualquier acción que al aplicarla sobre un cuerpo logra dos tipos de efectos, que pueden ser estático o deformador, deforma un cuerpo, o efecto dinámico, que lo que hace es cambiar su estado de movimiento. Vamos a entender esto mejor con ejemplos. Si yo aplico una fuerza, pueden suceder dos cosas. O que se empieza a mover algo, como es el ejemplo de mover una caja, o de levantar unas pesas, o de iniciar el movimiento de algo, de algún coche, darle una patada a un balón, darle un raquetazo a una pelota de tenis,
¿Qué es lo que sucede? Que cambia el estado de movimiento, puede cambiar la trayectoria, puede cambiar la velocidad, podemos iniciar la velocidad, iniciar un movimiento. Todos esos ejemplos son efectos dinámicos. Pero también nosotros podemos aplicar una fuerza y que el objeto no se mueva, sino que se deforme. Eso es a lo que se llama efecto estático deformador, que se deforma un cuerpo. ¿Qué ejemplos tenemos? Pues que aplicamos una fuerza de tal forma que en vez de estas bolas de plastilina hacer que se muevan, lo que hacemos es que se deformen. Por lo tanto, la fuerza, repito de nuevo, puede lograr dos tipos de efectos, o deformar un cuerpo o moverlo, o cambiar su estado de movimiento. Esos son los efectos estático o dinámico. En el sistema internacional, y esto es fundamental, la fuerza se mide en newtons, que son estas unidades que se expresan con una N mayúscula. Y también es fundamental saber que un newton equivale o es lo mismo que un kilogramo por un metro partido segundo al cuadrado. Todas estas unidades juntas, si nos fijamos kilogramo y nos acordamos del tema 1 cuando vimos esto, un kilogramo es la unidad de la masa y metro partido segundo al cuadrado es una unidad de aceleración. Por lo tanto, ¿cómo vamos a calcular una fuerza? Pues vamos a necesitar un dato de una masa y un dato de una aceleración, pero en estas unidades. ¿Cuál es el instrumento de laboratorio que nosotros utilizamos para medir las fuerzas? Pues es este de aquí, que se llama dinamómetro. ¿En qué consiste? Pues es un pequeño aparato dentro del cual hay un muelle y aquí abajo en este gancho colgamos una serie de masas para ver qué fuerza somos capaces de hacer. ¿Y qué es lo que sucede con este muelle? Pues que el muelle, cuanta más fuerza o cuanta más masa colguemos, más se va a estirar. Y como el alargamiento del muelle es proporcional a la fuerza, pues nos sirve para calcular el valor en newtons de lo que colguemos aquí. Es importante saber que además las fuerzas son magnitudes vectoriales. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que el efecto que tiene una fuerza no solo va a depender de la intensidad, no solo va a depender del valor de los newton, sino que también va a depender de la dirección y en el sentido en el que se produzca esa fuerza. Es decir, que una misma fuerza no va a producir siempre el mismo resultado, va a depender de la dirección en la que apliquemos la fuerza. Tenemos el ejemplo de estas dos personas que, si aplican una fuerza en este punto donde tienen las manos y empujan la caja hacia la derecha, la caja lo que va a hacer es desplazarse hacia la derecha. Ahora, si esas dos personas utilizan la misma fuerza, pero hacia arriba, ¿qué es lo que van a conseguir? Van a conseguir levantar la caja. Y si aplicaran esa misma fuerza, pero hacia abajo, pues no sucedería nada, salvo que sea una fuerza tremenda y consigan romper la caja, algo que dudo mucho. Pero lo importante de esto es que nos demos cuenta que la fuerza es una magnitud que va a depender de hacia dónde la apliquemos, va a provocar unos resultados u otros. A esto es a lo que se le conoce como una magnitud vectorial, que no solo depende de la intensidad, no solo depende del valor, sino que también depende de la dirección y del sentido. Entonces tenemos que saber un poquito mejor qué es eso de un vector, porque tenemos que un vector en realidad es este dibujo tan sencillo de aquí, que es una flecha que parte de un punto. Pues entonces, ese punto de aplicación, y aquí lo vamos a ver con este ejemplo, es donde se realiza la fuerza. El punto de aplicación, el puntito aquí en este caso negro, es justo donde la persona está realizando la fuerza, pues en este caso para empujar una caja. Luego la dirección expresa hacia dónde estamos moviendo o en qué línea estamos moviendo la caja. En este caso, como la caja la estamos moviendo en horizontal, pues la flechita, o mejor dicho, la flechita no, la línea, será en horizontal. Si esta persona estuviera realizando un esfuerzo para apretar la caja hacia abajo, la recta sería una vertical. Luego tenemos el sentido es hacia donde apunta la flecha, en este caso hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque él está empujando la caja en horizontal, pero en sentido izquierdo. Si la flecha apuntase hacia la derecha, significaría que estaría empujando la caja en el sentido de la derecha. Y por último tenemos el módulo que es el tamaño que tiene la flecha, que viene a ser la intensidad de la fuerza, ¿vale? El valor numérico en newtons. Por ejemplo, esta persona está aplicando una fuerza de 5 newtons hacia la izquierda, ¿vale? Entonces tenemos que tener muy claros estos 4 puntos de un vector. El punto de aplicación, que es donde se realiza la fuerza. La dirección, que es la recta sobre el plano, que puede ser horizontal o puede ser vertical, principalmente. Y luego el sentido, que es justo hacia donde apunta la flecha. En este caso, si nosotros hacemos la fuerza hacia la izquierda, el sentido, la flecha, apuntará hacia la izquierda.
Y por último, el módulo, que viene siendo la intensidad de fuerza que se aplica en este punto. En el caso del ejemplo serían 5 newtons. Recordad a partir de ahora que los newtons es la unidad del sistema internacional que tenemos que conocer para la fuerza. Entramos ahora en los sistemas de fuerzas, que es algo bastante sencillo, aunque parezca desde fuera algo complicado, pero vamos a ir desgranándolo poco a poco. Cuando en un mismo cuerpo, como es el caso de esta caja, vamos a mirar el ejemplo de la izquierda, cuando en un mismo cuerpo, cuando en una misma caja actúa una fuerza o más de una fuerza, al resultado se le va a denominar fuerza resultante. Si tenemos una persona empujando con una fuerza hacia la derecha y otra también empujando con otra fuerza hacia la derecha, la fuerza total o la fuerza resultante con la que se va a mover la caja va a ser la suma de estas dos fuerzas, ¿vale? Imaginaos que la mujer está haciendo una fuerza de 3 newton y el hombre, como el tamaño de la flecha es el mismo, el módulo es el mismo, pues también de 3 newton. ¿Con cuánta fuerza se va a mover la caja hacia la derecha? Pues se va a mover con un total de 6 newton, ¿vale? Porque las sumas, en este caso, como apuntan hacia el mismo sentido, las fuerzas se suman. En este caso, ¿qué sucede cuando tenemos dos fuerzas que están en la misma dirección pero en sentidos contrarios? Tenemos esta mujer, imaginaos que está haciendo una fuerza de 3 newton hacia la derecha y el hombre una fuerza de 2 newton hacia la izquierda. ¿Hacia dónde creéis que se moverá la caja? Evidentemente se moverá hacia la derecha porque la mujer está haciendo una fuerza de mayor intensidad, está realizando una fuerza con una mayor intensidad. Esta sería de 3 newton y este de 2 newton. Por lo tanto, ¿hacia dónde se moverá la caja? Se moverá, como representa este grafiquito, hacia la derecha. ¿Pero con qué fuerza resultante? Pues como la señora está aplicando 3 newton hacia la derecha, pero se encuentra con 2 newton encontrados, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la resta? Pues la diferencia será la fuerza resultante, 1 newton hacia la derecha. Vamos a verlo ahora con otros ejemplos numéricos para poder hacer este tipo de problemas. Tenemos el ejemplo 1, en el cual nos tenemos que imaginar siempre, para que nos salgan bien este tipo de problemas, que tenemos una caja a la cual están atados dos cuerdas. De la primera cuerda tenemos una persona tirando con una fuerza de 5 newton y una segunda persona tirando con una fuerza de 2,5 newton. Pero si os fijáis, ambas personas están tirando de la caja en la misma dirección y en el mismo sentido. Entonces, ¿hacia dónde se va a mover la caja? La caja se va a mover hacia la derecha. Pues entonces lo que hacemos es sumar las dos fuerzas, que es a lo que vamos a llamar la fuerza resultante. Entonces, si las dos fuerzas apuntan en la misma dirección y, lo más importante, en el mismo sentido, veis la puntita de la flecha, lo que hacemos es sumar las dos fuerzas para obtener con qué fuerza total se está moviendo la caja. En este caso, 5 newton de la primera persona más 2,5 newton de la segunda persona, la fuerza resultante, la fuerza total con la que se mueve la caja hacia la derecha, será de 7,5 newton. Ahora vamos a ver un ejemplo contrario, en el que tenemos dos personas que están haciendo una fuerza en la misma dirección, la dirección en horizontal, pero en sentidos contrarios. Tenemos una persona haciendo una fuerza de 5 newton hacia la derecha para arrastrar a la caja y otra persona haciendo una fuerza de 2 newton en el sentido contrario, hacia la izquierda. Entonces, ¿qué creéis vosotros que va a pasar con la caja? ¿Hacia dónde se va a mover? Evidentemente la caja se va a mover hacia la derecha porque la persona que más fuerza tiene está tirando de ella hacia la derecha. Pero ¿qué hacemos para calcular el valor total de los newton? Pues muy sencillo. Lo primero de todo dibujamos la fuerza resultante, es decir, la fuerza, o mejor dicho, hacia dónde se va a mover la caja al final de todo. Y ahora, lo que tenemos que ver es que como tenemos dos fuerzas, pero en distintos sentidos, ¿qué es lo que sucede con ellas? Que se restan, que a la más grande siempre le vamos a quitar la más pequeña, ¿vale? Que a los 5 newton le quitamos los 2 newton. ¿Y cuál será la fuerza con la que se mueva la caja hacia la derecha? Se va a mover simplemente con una fuerza de 3 newton. ¿Por qué? Nosotros tenemos aquí una persona que está tirando con una fuerza de 5 newton y aquí una persona que está ejerciendo una fuerza en el sentido contrario de 2 newton. Entonces, la fuerza ganadora a estos 5 newton hay que quitarle la fuerza que se está haciendo en su contra, que son esos 2 newton. 5 menos 2, 3 newton. Por lo tanto, estos problemas son sencillos. Siempre que veáis fuerzas en la misma dirección pero en sentidos contrarios,
tenéis que analizar y ver hacia dónde se va a mover la caja, pues hacia aquel lado en el que las fuerzas ganen. ¿Pero con qué valor numérico? Pues siempre tenemos que restar el mayor menos el menor, el mayor menos la fuerza que se encuentra enfrentada a él. Y vamos a ver un último ejemplo en el que se nos complica un poco las cosas, porque ahora en este sistema de fuerzas tenemos unas fuerzas que actúan en una dirección vertical y otras que actúan en una dirección horizontal. ¿Qué tenemos que hacer cuando ya se nos juntan muchas fuerzas dentro de un sistema? Pues tenemos que trabajar como lo hemos hecho hasta ahora. Primero las de una dirección, luego las de otra dirección y luego ya vemos qué hacemos cuando nos quede el resultado. Primero trabajaremos las de la dirección vertical y la de la dirección horizontal, como solo hay una, no la tenemos que tocar, ¿vale? Entonces tenemos una caja. Nos tenemos que imaginar que hay 3 personas intentando mover esa caja. Tenemos una persona que intenta moverla con una fuerza de 2 newton hacia arriba, otra persona que intenta moverla con una fuerza de 4 newton hacia abajo y una tercera persona que la intenta mover con una fuerza de 6 newtons hacia la derecha. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en primer lugar? Pues en primer lugar tenemos que resolver aquellas fuerzas que están en la misma dirección, en este caso la dirección vertical, que hay 2. Como la dirección horizontal solo hay una, no la tocamos. Bueno, pues vamos con la dirección vertical, nos olvidamos de la horizontal. ¿Qué sucede con la dirección vertical? Tenemos una fuerza de 4 hacia abajo y de 2 hacia arriba. ¿Hacia dónde creéis que será la resultante de la vertical? ¿Hacia dónde creéis que se moverá la caja si solo existen las fuerzas verticales? Se moverá efectivamente hacia abajo. ¿Por qué? Porque es mayor la fuerza que se ejerce hacia abajo que la que se ejerce hacia arriba. Hacia abajo solo se ejercen 4 newton y hacia arriba solo se ejercen 2. Por lo tanto, la fuerza resultante de la 1 y de la 2 nos va a ir hacia la dirección vertical, pero sentido hacia abajo. ¿Y cómo la calculamos? Pues como acabamos de ver en el ejemplo 2, y son dos fuerzas que están enfrentadas, ¿qué es lo que hacemos? Que al valor mayor, que es justamente hacia donde va a ir la resultante, le restamos aquel que está enfrentado, el valor menor. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que la fuerza resultante de 1 y 2 viene siendo la fuerza mayor, 4 newton, menos la fuerza menor, 2 newton. Así que la caja tendrá una fuerza vertical de 2 newton hacia abajo. Y ahora que ya hemos calculado esta fuerza resultante de 1 y 2, lo que podemos hacer es quitarlas y dejarnos ya solo con la resultante. Y ahora ya nos queda esto. Tenemos una fuerza resultante 1 y 2 hacia abajo y una fuerza horizontal de 6 newton hacia la derecha. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora para calcular la fuerza resultante? Ahora nos tenemos que imaginar que tenemos dos personas, una tirando de la caja hacia abajo y otra hacia la derecha. ¿Hacia dónde se va a mover la caja? ¿Hacia dónde se va a mover? Pues se va a mover en la diagonal. Se va a mover en este sentido, en una diagonal. Esa será la fuerza resultante total. La fuerza resultante de 1 y 2 más la de 3. Pero, ¿cómo calculamos esa fuerza? ¿Sumamos? ¿Restamos? Pues, si nos fijamos, esto es una diagonal. ¿Y a qué nos recuerdan las diagonales si nosotros aquí ahora generásemos un cuadrado? Efectivamente, a las hipotenusas. Tenemos que coger el teorema de Pitágoras, el famosísimo teorema de Pitágoras que tanto dolor de cabeza da en matemáticas, pues en física y química también se usa, y es muy fácil de hacer. Nosotros tenemos que imaginarnos que las dos fuerzas, la horizontal y la vertical, son los catetos, y lo que queremos calcular es el módulo o la intensidad de la fuerza en diagonal, que es la hipotenusa. ¿Y cómo calculábamos la hipotenusa? Pues es la raíz cuadrada de los dos catetos al cuadrado, es decir, la raíz cuadrada de uno al cuadrado más el otro al cuadrado. Así de sencillo, siempre se hace lo mismo, siempre se sigue la misma regla. Lo único que hay que acordarse del teorema de nuestro gran amigo Pitágoras. ¿Cómo calculamos esta fuerza entonces? La raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y las unidades, nunca nos olvidemos de ellas, los newton. 6 al cuadrado, 36, más 2 al cuadrado, 4. La raíz cuadrada de 36 más 4 es lo mismo que la raíz cuadrada de 40. Si nosotros cogemos la calculadora o lo hacemos en un papel, nos saldrá que la raíz cuadrada de 40 es 6,32 newton. ¿Qué significa? Que después de todas esas fuerzas que veíamos aquí, una hacia arriba, otra hacia abajo, otra hacia la derecha, finalmente la caja se moverá en esta dirección, en este sentido, y con esta intensidad. 6,32 newton será la fuerza resultante. Ahora vamos a ver cuáles son los tipos de fuerzas más comunes que existen en la naturaleza.
Como he comentado antes, la fuerza es una interacción entre dos cuerpos, el que la ejerce y el que la recibe. Y aunque nosotros no lo apreciamos, normalmente vivimos rodeados de estas fuerzas. Y existen dos tipos. Son las fuerzas a contacto o las fuerzas de contacto y las fuerzas a distancia. Las fuerzas de contacto son aquellas en las que los dos cuerpos que están actuando se tocan. Por ejemplo, un golpe, un choque, una presión. Si quieres empujar un carrito, si quieres mover una pelota, si quieres apretar la plastilina, ambos cuerpos, el tuyo, que es el que realiza la fuerza, y el que la recibe, se están tocando físicamente. A eso es a lo que se le denomina fuerzas de contacto. Y luego tenemos las fuerzas a distancia, que son las que actúan sin que los cuerpos lleguen a tocarse. Es decir, ¿que alguien puede mover una cosa sin tocarla? Efectivamente. Aquí tenemos el ejemplo más típico de todos. Si nosotros tenemos unas partículas de hierro y les acercamos un imán, el imán hace una fuerza atractiva y hace que el hierro se pegue al imán, hace que el hierro se mueva y vaya a pegarse al imán. Luego también tenemos la gravedad. Nosotros estamos pegados al suelo gracias a que el interior de la Tierra está haciendo una fuerza de atracción hacia nosotros sin que el centro de la Tierra nos llegue a tocar. Esto es a lo que se le llama gravedad. Luego también, un ejemplo más típico y un poquito más visual, es que la Tierra está rotando, está orbitando en torno al Sol gracias a la gravedad, y ni el Sol ni la Tierra se tocan. Eso es a lo que se le denomina fuerzas a distancia. Son aquellas en las que los cuerpos que están interaccionando no se llegan a tocar. Vamos a ver ahora algunos tipos de fuerzas a distancia. La más importante de todas, la gravitatoria, con un nuevo amigo que os presento aquí, que es Isaac Newton, fue el que la descubrió. Descubrió que dos cuerpos cualquiera, por el simple hecho de tener masa, por el simple hecho de estar hechos de átomos, se atraen mutuamente entre ellos. Es decir, son fuerzas siempre de atracción, nunca de repulsión. Dos cuerpos, por el simple hecho de tener masa, se van a atraer. ¿Qué pasa? Que los planetas y las estrellas, como tienen una gran cantidad de masa, sus fuerzas de gravedad son mucho mayores. Luego también tenemos el peso. ¿Qué es el peso? Pues es la fuerza con la que un cuerpo celeste atrae a un cuerpo. Cuidado, aquí nos dice el peso es una fuerza. Por lo tanto, el peso, como es una fuerza, debe medirse en newton. Recordad que un newton es 1 kilogramo por 1 metro partido segundo al cuadrado. ¿Y de qué depende entonces el valor del peso? El valor del peso, como nos dice que es la fuerza con la que nos atrae un cuerpo celeste, pues va a depender del cuerpo celeste en el que estemos. Si estamos en la Tierra, en Marte, en la Luna, tendremos distintos pesos, pero ojo, no tendremos distinta masa. Aquí tenemos un ejemplo bastante claro. Imaginaos que tenemos una pelota de 6 kilos de masa en la Tierra. Esa pelota tendrá un peso de 60 newton aproximadamente. Ahora veremos cómo se calcula eso, que es muy fácil. Si ahora cogemos esa misma pelota y la llevamos a la Luna, seguirá teniendo la misma masa, va a seguir teniendo 6 kilogramos, salvo que nos la comamos por el camino. Pero, ¿qué sucederá con el peso? Que como la gravedad en la Luna, porque la Luna es más pequeña, es menor, el peso también será menor. Por lo tanto, no hay que confundir peso con masa. El peso es la fuerza con la que un cuerpo celeste nos atrae y la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. El peso se mide en newton y la masa se mide en kilogramos. Entonces, ¿cómo calculamos el peso de una persona? Porque a partir de ahora nos tenemos que dar cuenta de que cuando hablemos de peso vamos a hablar de una fuerza y vamos a hablar de newton. No podemos hablar ya de peso y de kilogramos. Pues es muy fácil esta operación. Para calcular el peso de una persona o de cualquier otro cuerpo, lo que hacemos es multiplicar la masa, es decir, los kilogramos que tiene ese cuerpo, por la gravedad del cuerpo celeste en el que se encuentre. Aquí os pongo un ejemplo muy sencillo. Imaginaos que esta chica tiene una masa de 62 kilogramos. Ella se pone encima de una balanza y le marca 62 kilogramos. Pues entonces, quiere saber cuál es su peso en la Tierra. Pues entonces lo que tiene que hacer es multiplicar su masa por la gravedad de la Tierra. ¿Cuál es la gravedad de la Tierra? Pues siempre es la misma. Tenemos aquí el dato, 9,81 metros partido segundo al cuadrado. En realidad es un dato de aceleración. Entonces, ¿cómo calculamos el peso de una persona en la Tierra? Multiplicamos la masa, 62, por 9,81 metros partido segundo al cuadrado.
¿Y qué resultado nos da? Pues si cogemos la calculadora y lo hacemos rápidamente, 608,22 newton sería el peso de esta persona en la Tierra. Ahora vamos a ver cuál es su peso en la Luna. Para calcular el peso en la Luna, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar la masa, que es 62 kilogramos, por la gravedad de la Luna, que es mucho menor que la de la Tierra, que simplemente es 1,62. Si multiplicamos la masa, 62, por la gravedad de la Luna, 1,62, nos sale el peso de la Luna, que es 100,44 newton. Y aquí es donde llega lo importante, el recuadro amarillo que llevo poniendo ya tantas veces, y es que un newton es lo mismo que un kilo por un metro partido segundo al cuadrado. ¿Por qué? El peso es una fuerza y la fuerza se mide en newton. Pero, ¿cómo obtenemos esos newton? Multiplicando una masa en kilogramos por una aceleración de una gravedad en metro partido segundo al cuadrado. Entonces, si multiplicamos kilos de masa por metro partido segundo al cuadrado de la aceleración de la gravedad, ¿qué unidades obtenemos? Obtenemos las unidades de la fuerza, unidades de newton. Entonces, es muy sencillo y os dejo que practiquéis cómo se calcula un peso. Sencillamente, multiplicar la masa por la gravedad del planeta o del sistema en el que te encuentres. Y luego tenemos otro tipo de fuerzas a distancia que son las electromagnéticas. Bueno, pues son fuerzas que se manifiestan en aquellos cuerpos que tengan o carga eléctrica o carga magnética. La carga eléctrica puede ser positiva o negativa y la carga magnética pues son polos norte y sur de un imán. Entonces, estas fuerzas electromagnéticas pueden ser atractivas o repulsivas, es decir, dos partículas se atraen siempre que su carga sea distinta. Si la carga es negativa y positiva, las dos partículas se van a atraer, los polos opuestos se atraen. Aquí no sucede lo mismo con un imán, el polo norte de un imán con el polo sur de otro se atraen. Sin embargo, se van a repeler siempre aquellas cargas que sean iguales. Dos cargas positivas se repelen y dos imanes, su polo, el polo que sea igual, polo norte con otro polo norte, se van a repeler. Estas fuerzas pueden ser repulsivas o atractivas, al contrario que las gravitatorias, que hemos visto hace un par de diapositivas, que solo pueden ser atractivas. En el apartado anterior del tema, vimos que una fuerza puede generar dos efectos, o un efecto estático o un efecto dinámico. El efecto dinámico es que si yo aplico una fuerza, puedo hacer que algo se mueva o que cambie su movimiento. Pero el efecto estático o efecto deformador es aquel en el que cuando ejercemos una fuerza se puede deformar un objeto. Entonces, cuando nosotros ejercemos una fuerza sobre distintos cuerpos, no se van a comportar de la misma forma. Porque si yo ejerzo una fuerza sobre una roca y la misma fuerza sobre la plastilina, no se van a comportar igual. La plastilina se va a deformar y la roca no. O si yo aplico una fuerza sobre un muelle, este se va a estirar. Pues vamos a ver qué es lo que sucede. Porque dependiendo de cómo se comporten frente a la deformación, los cuerpos pueden ser de tres formas. Rígidos son aquellos cuerpos que no se deforman, como por ejemplo las rocas o los cristales y los vidrios. ¿Qué significa esto? Que yo, por mucho que ejerza una fuerza sobre una roca o sobre un cristal, no se va a deformar. Puede llegar a romperse si te excedes de fuerza, pero deformarse no se va a deformar. Luego tenemos los cuerpos elásticos. Cuando actúa la fuerza, estos cuerpos, ¿qué es lo que sucede con ellos? Que se estiran, por ejemplo un muelle, o una goma elástica o una goma de un pelo. Pero, ¿qué sucede cuando dejo de aplicar la fuerza? Que el objeto vuelve a su estado original, vuelve a ser como era antes. Esto es a lo que se le denomina un objeto elástico, que solo se deforma cuando actúa la fuerza. Cuando deja de actuar la fuerza, vuelve otra vez a su estado o a su forma original. Y por último tenemos los plásticos. ¿Qué sucede con ellos? Pues en cuanto actúa una fuerza sobre ellos, se deforman, pero no vuelven a recuperar su forma original, al contrario que los elásticos. Aquí tenemos el ejemplo de la plastilina. Si yo, la plastilina, aplico una fuerza sobre ella, esta se deforma y ya se ha deformado permanentemente hasta que vuelva a actuar una fuerza sobre ella para volver a deformarla más todavía. No recupera su forma original. Es un objeto plástico. Sin embargo, puede suceder que la fuerza sea excesiva. Es decir, que puedo llegar a romper una roca o a romper un muelle y estos no recuperan su forma original. ¿Qué significa esto? Que si en un cuerpo rígido como una roca o un cristal la fuerza es muy grande, la fuerza deformadora es excesiva, este se supera su límite de rotura y se rompe. Si yo aplico una fuerza sobre una roca, lo normal es que no se rompa porque la roca tiene bastante resistencia, pero si la fuerza es suficiente y se supera el límite de rotura,
lo que va a suceder es que se llega a romper. Y pasa lo mismo con los objetos elásticos. Imaginaos el muelle. Recordad, si yo tengo un muelle y hago una fuerza sobre él, el muelle se estira. Y cuando dejo de hacer una fuerza, el muelle vuelve a su posición original. Pero ¿qué sucede si la fuerza es excesiva? Pues que lo que pasa es que se supera el límite de elasticidad y el muelle queda deformado de forma permanente. A continuación, y como siempre, vamos a hacer dos ejercicios en los que yo os voy a comentar el enunciado. Os recomiendo que después de leer el enunciado le deis al pause, lo intentéis y a continuación os mostraré las soluciones con una breve explicación. En primer lugar, vamos a calcular las fuerzas resultantes en los siguientes sistemas de fuerzas. Tenemos aquí el sistema A y aquí el sistema B. Como veis, hay gran cantidad de flechas y gran cantidad de números, pero recordad los pasos que hemos hecho. Primero trabajamos con las fuerzas de un sentido, luego con las de la misma dirección. En el caso del ejemplo B, primero tendremos que trabajar en una dirección y luego en otra. Y finalmente, cuando ya tengamos el resultado de la vertical y el resultado de la horizontal, tenemos que hacer el teorema de Pitágoras. Es importante que en la solución me dejéis pintado hacia dónde va la fuerza resultante, es decir, hacia dónde se va a mover finalmente la caja. Y como ejercicio 2, os propongo que calculéis el peso de una persona de 670 hectogramos. Cuidado con las unidades, porque las unidades aquí exigen algo. Tenéis que repasar qué es lo que exigen. Pues tenéis que calcular el peso de una persona de 670 hectogramos en Marte, cuya gravedad, la gravedad de este planeta, es 3,71 metros partido segundo al cuadrado. Y de nuevo, tened mucho cuidado con las unidades. Así que ahora os recomiendo que le deis a pause, que intentéis los ejercicios y a continuación os mostraré las soluciones. Las soluciones del primer ejercicio. Bueno, pues en el caso del módulo o del sistema de fuerzas A, la fuerza resultante será hacia la derecha con un valor de 4 newton. Y el B, la fuerza resultante quedará abajo a la izquierda, porque en la horizontal nos quedará hacia la izquierda y en la vertical nos quedará hacia abajo, por lo tanto la resultante quedará hacia abajo a la izquierda, y después de hacer el teorema de Pitágoras os tiene que dar un valor de 3,6 newton. Y en el caso del ejercicio 2, para calcular el peso, como siempre, los problemas los hacemos igual: datos, fórmula y operar. Entonces, ¿qué tenemos que tener cuidado con las unidades aquí? Pues bueno, vamos a ir viendo paso por paso. Los datos, tenemos el peso, que es lo que queremos calcular en newton, la gravedad de Marte, 3,71 metros partido segundo al cuadrado, y la masa en hectogramos. Pero cuidado, la masa no puede estar en hectogramos, la masa tiene que estar en kilogramos. ¿Por qué? Para que el resultado, como veis en el recuadro amarillo, nos dé newton. Las masas tienen que estar en kilogramos y las aceleraciones en metro partido segundo al cuadrado. ¿Cómo pasamos los hectogramos a kilogramos? Pues con los factores de conversión que ya hemos explicado tantas otras veces en los demás vídeos. Multiplicamos por una fracción las unidades que queremos eliminar en el lado opuesto. Si aquí está arriba, ahora la ponemos abajo. Después ponemos un 1 a la unidad mayor. Es mayor un kilo que un hectogramo. ¿Y un kilogramo cuántos hectogramos son? Como solo hay que bajar un escalón de la escalerita, solo ponemos un 0. Un kilogramo son 10 hectogramos. ¿Y cómo operamos esto? 670 por 1 entre 10, 67 kilogramos. ¿Qué fórmula vamos a utilizar para este problema? Pues vamos a utilizar la segunda ley de Newton, y su fórmula ¿cuál es? Que el peso es la masa por la gravedad. ¿Y cómo calculamos el peso? Sencillamente multiplicamos la masa en kilogramos, 67 kilogramos, por la gravedad de Marte, 3,71 metros partido segundo al cuadrado. Y el resultado nos da 248,57 kilogramos por metro partido segundo al cuadrado, que eso, como ya hemos visto muchas veces a lo largo de este vídeo, es lo mismo que 248,57 newton.